La charla se va a estar grabando y se les va a estar enviando a ustedes junto con la presentación al correo electrónico que ustedes registraron al momento de inscribirse. Entonces, eso lo haríamos hoy en la tarde o mañana temprano sin falta para que ustedes lo tengan presente. Le queremos entonces dar las gracias a don Melvin Garita, quien es el gerente general de BN Valores, quien va a exponer la charla sobre perspectivas económicas y financieras. Muy buenos días, don Melvin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empresa asociada a la Cámara de Industrias también. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos con esta charla. Un gusto, Tatiana, estar con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando. Como muy bien señalabas, la idea es traerles información oportuna a todos los asociados de la Cámara y con esto, pues que la incorporen en su toma de decisiones de cara a estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos bastante atípicos. Nuestra presentación va a durar alrededor de 40-45 minutos y como muy bien señalaba Tatiana, estaremos abriendo ese periodo de preguntas al final de la presentación. Sin más introducción, yo les presento la estructura de la presentación. La presentación va a estar dividida en dos partes. Una parte donde vamos a ver la parte de los principales mercados internacionales y luego el mercado local. Básicamente, el concepto que les estamos presentando con esta charla es un análisis top-down donde arrancamos de un análisis de los principales mercados y economías mundiales para ir bajando capas, por así decirlo, hasta llegar a nuestra economía y a las principales variables y económicas que deberíamos de estar teniendo presente. Bueno, con esa introducción empezamos con la parte de la demanda externa. Aquí siempre a nosotros no, nos gusta hacer una aclaración de por qué es importante ver hacia afuera, ver fuera de nuestro país, y es básicamente que tenemos zonas económicas muy claras con las cuales tenemos relaciones comerciales. Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, que representa prácticamente el 25% de la producción mundial, y tenemos en general el NAFTA, constituido por Canadá, Estados Unidos y México, donde su representación de la producción mundial es un 28%. O sea, acá al norte nuestro tenemos uno de los principales bloques económicos, luego tenemos a la zona euro con un 18% y luego allá en el sureste de Asia y Pacífico, pues tenemos a China, Japón e India, que son los principales referentes de ese bloque. Y para poner en contexto, nosotros en Centroamérica apenas representamos un tercio de un punto porcentual de la producción mundial y nuestro querido país apenas un 0.07%. Entonces, lo que esté ocurriendo en estos grandes bloques comerciales, en estas grandes economías, definitivamente va a afectar las variables económicas nuestras y de ahí la importancia de ver qué está ocurriendo ahí, ¿verdad? Y es por eso es que hacemos o resaltamos la importancia de este contexto. Bueno, en términos generales, lo que podemos ver en condiciones financieras, que esto es básicamente un indicador que nos dice qué tan positivas están las condiciones financieras bancarias de los mercados de deuda a los cuales las empresas y las personas que necesitan capital pueden acceder. Y lo que nos dice este índice es que efectivamente con la pandemia tuvimos una contracción enorme en marzo del año pasado y gracias a la respuesta que tuvieron tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario, las principales economías desarrolladas, las condiciones financieras han mejorado de una manera significativa y desde mediados del año 2020 se mantienen en terreno positivo. Lo que nos dice esto es que efectivamente la disposición de los mercados financieros para canalizar ahorro hacia las empresas y a las personas que lo necesiten están en este momento en condiciones benignas y que facilitan el círculo virtuoso de inversión, crecimiento y generación de bienestar. Entonces, por eso es que seguimos estos índices de condiciones financieras, porque este ciclo
es el que permite a las economías continuar creciendo, generando empleo, generando opciones de negocio y con esto bienestar económico, social y político para las economías. Entonces, de ahí que lo que vemos es que las condiciones financieras, como resumen, son benignas, están positivas, no hay estrés financiero y este ciclo de este círculo virtuoso de inversión, crecimiento y bienestar, pues se puede mantener. Yéndonos hacia la parte de las principales economías, cómo les está yendo en lo que es el sector de manufactura, lo que vemos es acá economías como la estadounidense, medida a través de diferentes indicadores, la economía de Japón, la economía de Canadá, Reino Unido, la zona euro en general, están teniendo niveles de crecimiento relativamente fuertes y en términos generales las economías desarrolladas están experimentando un muy buen momento económico. Aquí lo que nos dicen estos números es que las lecturas por arriba de 50 es donde estas economías están expandiendo, se están creciendo y lecturas por debajo de 50 pues son situaciones donde esas economías se están contrayendo. Como ustedes podrán recordar, China arrancó con la principal contracción que se dio en la contracción inicial debido a las medidas de restricción a la movilidad que se implementaron allá en febrero del 2020 y luego el resto del mundo, básicamente entre marzo, abril y mayo, fue donde se registró la peor situación o la peor contracción. ¿Qué tenemos esos? Que a diferencia de en otros momentos, las economías del tiempo, las economías desarrolladas están teniendo un mejor desempeño que las economías emergentes. Por lo general, las economías emergentes, por sus características, tienden a crecer a tasas mayores a las de las economías desarrolladas, pero en este caso, con lo que tiene que ver con la respuesta a la pandemia, pues están experimentando un menor crecimiento en términos relativos de lo que sí están experimentando las grandes economías desarrolladas. Aquí resalta el caso de México, que es una de las economías que se mantiene en contracción, y también el caso de Grecia, que está levemente por debajo de los niveles de crecimiento económico. Y si vemos esto para servicios, aquí la situación es similar, donde tenemos una disonancia para el caso de Europa. Vemos a Estados Unidos con lecturas de crecimiento muy saludables, crecimiento o lecturas de casi 60%, desde 60 para uno de estos indicadores, lo que nos dice es que hay un crecimiento fuerte en el sector servicios estadounidense. Sin embargo, para lo que es la zona euro no se presenta lo mismo. Y esto, como ustedes sabrán, viene alineado con las medidas de contención de la tasa de contagio que han vuelto a implementar las economías europeas, debido a que no han tenido un éxito mayor en la disminución de la tasa de contagio, pues han vuelto a implementar medidas de limitación a la movilidad, que esas, como todos sabemos, y desgraciadamente tuvimos que experimentar el año pasado, tienen efectos en la economía muy marcados, y en algunos sectores más que otros. Esto hay que resaltar que el enfoque que se ha venido tomando para evitar este tipo de medidas de restricción a la movilidad están basados en el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento y el evitar aglomeraciones. Esas 4 medidas en conjunto tienen un efecto similar en la tasa de contagio respecto a lo que podrían implementar las medidas de limitación de la movilidad. Y eso es parte del éxito relativo que han tenido muchas economías, incluida la nuestra, en disminuir la tasa de contagio. Es claro que los procesos de vacunación, el éxito de los procesos de vacunación podría ayudar a que estas tasas de crecimiento en estas grandes economías mejoren de una manera significativa y conforme esas campañas de vacunación alcancen a una mayor porcentaje de la población de estas economías, pues también se esperaría que el turismo, que tanto se ha visto golpeado en nuestro país, pues tenga un repunte para finales, para la segunda mitad del presente año. En términos visuales,
la mayoría somos visuales. Aquí podemos ver ese adelanto que tuvo la economía china con una recaída muy fuerte. Acá vemos cómo le fue a la zona euro también, y esa recuperación en V que tanto fue hablada y discutida durante el año pasado, pues efectivamente se dio. Y como vemos, ya las economías han estado básicamente a partir de de la mitad del 2020 en terreno de crecimiento, a excepción, como lo mencionamos anteriormente, de la parte de servicios en Europa, debido a las medidas de restricción a la movilidad. En temas de expectativas de inflación, esto es un tema que nosotros siempre lo analizamos porque es parte fundamental del análisis que se tiene que hacer. Era un tema relativamente aburrido en los últimos 20 o 30 años, sobre todo para las economías desarrolladas, porque desde prácticamente los 80 no se habían tenido problemas de inflación. Sin embargo, y recordemos una de las primeras filminas, las respuesta que tuvieron los bancos centrales y los gobiernos para estabilizar la economía ha generado una inyección de liquidez muy fuerte en esas economías, y conforme estas economías vuelven a la nueva normalidad, a volver a las dinámicas de crecimiento anteriores, esas inyecciones de liquidez que se han tenido, pues podrían afectar las expectativas de inflación. Y aquí, resumiéndolo en lo que los mercados de renta fija de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania nos dicen, pues lo que vemos aquí es que las expectativas en términos generales han venido al alza, aumentando significativamente para el corto plazo, para el caso de Estados Unidos, y a largo plazo, a 10 años, pues están relativamente levemente por encima de la meta de inflación del Banco Central estadounidense. Igual han venido al alza las diferentes expectativas de inflación de estas grandes economías desarrolladas, y esto es importante mapearlo porque es un riesgo que podría materializarse, y de materializarse eventualmente las tasas de interés podrían tener presiones adicionales y aumentar de una manera significativa respecto a lo que se espera en este momento. De momento, y aquí lo podemos ver para la economía estadounidense en dólares. Lo podemos ver, esas expectativas a un año, a 2 años, a 5 o a 10. Las de un año son las que más han aumentado, pero si vemos corto plazo representado por el nodo de 2 años, o mediano plazo con el de 5, o de largo plazo con el de 10, vemos que en este momento todavía están relativamente contenidas las expectativas de inflación. Y esto es importante seguirlo mapeando, porque eventualmente, si estos continúan en aumento, pues la posibilidad de que se materialice un periodo de inflación, y por ende los bancos centrales tengan que salir a aumentar sus tasas de política monetaria de una manera que no hemos visto en los últimos casi 15 o 20 años, pues es un tema que tenemos que tener presente respecto a la planeación financiera y presupuestaria que todos tenemos que hacer en nuestras empresas, y también para nuestro caso de nuestras finanzas personales. Acá vemos un mapa donde le damos seguimiento también, un mapa de calor respecto a la inflación, y como lo vemos acá, en términos generales, los niveles de inflación están relativamente controlados. Grecia es uno de los lugares donde donde se están normalizando los niveles de inflación, pero en términos generales todavía no vemos estos cuadritos que ven ustedes acá pasando de un color azul o celeste a colores más marrones o rojos inclusive. Y eso pues lo que nos dice es que de momento podemos estar tranquilos con el fenómeno inflacionario. Sin embargo, como les decía, es un fenómeno que hay que ponerle mucha atención, como decimos, tenerle el ojo puesto para que efectivamente no nos sorprenda en nuestra programación financiera, en la programación de las cuotas que tenemos que enfrentar, o de las mismas necesidades de financiamiento que podamos tener.
En términos de desempleo, las expectativas son de una recuperación gradual. Actualmente los niveles de desempleo para Estados Unidos son del 6.2% y como ven ustedes aquí, hay una, o las expectativas son en que los próximos trimestres esto pues disminuya a los niveles de normalidad durante los próximos año y medio. También en lo que corresponde a la zona euro, la tendencia es a una normalización. Sin embargo, se observa que lo que se espera es que el desempleo tienda a aumentar debido en parte a esa evolución que ha tenido el sector de servicios que veíamos anteriormente. Entonces, acá, pues definitivamente las expectativas de contratación para la zona euro van en una dirección opuesta a la estadounidense. Y acá siempre hacemos un repaso de algunas de las medidas que en nuestro país deberíamos de incorporar al Código de Trabajo, de algunos conceptos que actualmente ya se están implementando en las grandes economías desarrolladas y en algunas grandes economías emergentes, si son los conceptos de outsourcing, de trabajo autónomo, de trabajo exterritorial y las mismas jornadas 4x3. Esos conceptos hay que incorporarlos en nuestra dinámica salarial dinámica laboral, perdón, con el objetivo de hacer más flexible nuestro mercado laboral y llevar más gente del desempleo a ser empleadas. De lo que hemos avanzado recientemente está el concepto de flexibilización de las jornadas en tiempos de recesión, que fue algo que debido a la pandemia pues se aprobó de una manera muy expedita. Sin embargo, es importante establecer estas flexibilizaciones con reglas claras para que tanto los empresarios como los mismos trabajadores tengan claro cuáles deberían de ser los escenarios en los cuales se puedan volver a implementar este tipo de flexibilización de jornadas que ayudan a las empresas a sobrevivir estos shocks que se presentan y poder volver a tomar la marcha en los meses siguientes. Llegando a indicadores adelantados, lo que hemos visto es básicamente indicadores que nos describen qué ha venido pasando en los últimos meses. Este indicador es un indicador de ventas minoristas que lo que nos dice es que también está la salud del consumidor estadounidense. Y como ven ustedes aquí, pues registró en medio de la pandemia la contracción histórica mayor en la historia de las ventas minoristas y la recuperación ha sido muy, muy marcada en los meses siguientes. Las últimas lecturas que tenemos es de una recuperación, incluso superando los niveles previos que habíamos visto a finales del 2020. Entonces, lo que nos dice acá es que el consumo en esta economía se está recuperando y está a un buen ritmo, que es una buena señal de cómo le podría ir en los próximos meses. También viendo el comercio mundial, que este es un indicador de qué tan bien está yendo a las exportaciones y a las importaciones de los países, vemos que se ha venido recuperando y ya está en terreno positivo en términos interanuales. Y por aquí tenemos un indicador que es muchísimo más preciso, con una mejor oportunidad, que es el Baltic Dry Index, que básicamente lo que nos resume es el precio de lo que cuesta comerciar mercancías a través de los grandes transatlánticos entre diferentes países. Entonces, aquí la lógica que hay detrás de este indicador es que si los precios están hacia el alza, lo que nos dice es que hay una mayor demanda de comercio internacional, y si los precios están a la baja, que hay la demanda de comercio internacional, de importaciones y exportaciones, se está debilitando. Y como lo ven ustedes aquí, básicamente estamos en este momento en niveles superiores al promedio de los últimos 3, 4 años y con presiones al alza. O sea, básicamente el comercio mundial está teniendo un buen momento también.
En lo que son probabilidades de recesión, vemos aquí a Estados Unidos con una probabilidad bastante baja de que en los próximos 12 meses entre en recesión. También para el caso de China, estos son niveles muy, muy bajos. El Reino Unido se ha venido normalizando después de tener unas probabilidades de recesión de casi un 50%, y donde sí ahora podríamos esperar que en los próximos 12 meses se presente una recesión, si se siguen manteniendo las medidas de restricción a la movilidad, es en la zona euro. Luego, aquí tenemos un resumen de expectativas de crecimiento y nosotros comparamos, nos gusta comparar cómo ha evolucionado esto. Y si nos vamos a noviembre del año pasado o octubre del año pasado, vemos que en los últimos meses la actualización de estas expectativas es positiva. O sea, básicamente que si nos comparamos respecto a noviembre del año pasado, se espera que la economía mundial crezca medio punto porcentual más. Vemos al caso de Estados Unidos y vemos una situación muy, muy similar, donde el crecimiento que se espera es se esperaba a finales del año pasado era de un 3.8, 4%, y ya se espera que para este 2021 el crecimiento alcance el 5,5%, que eso es una muy buena noticia. Incluso cuando se dio a conocer el programa macroeconómico costarricense, las expectativas de crecimiento, como las ven ustedes aquí para Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial, eran de 4 y 4,10, y para el mundo alrededor del 5,10, 5,20, 5,10. Y para el mundo han aumentado casi medio punto porcentual, y también para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, que desde el punto de vista de demanda externa, nosotros podríamos aprovechar este buen momento de Estados Unidos, del mundo, de la misma China, no así de la zona euro, para mejorar nuestras expectativas de crecimiento, para colocar productos en estos mercados, y eventualmente que el crecimiento que nos presentó el Banco Central a inicios de este año, pues sea mayor al que se estaba presentando en ese momento. Entonces, estos son noticias bastante positivas de la evolución de esas expectativas de crecimiento. Para el próximo año también han venido mejorando, como lo ven ustedes acá. Estados Unidos cerró alrededor del 3% y ya van en 4%, o sea, un 1% más. Para el caso del resto del mundo, alrededor de medio punto porcentual. Entonces, sí estamos en un momento de expansión económica, y eso es importante, sobre todo para las empresas que atienden directamente a estos mercados externos, o para las empresas que también están encadenadas a empresas que atienden esos mercados. Como lo ven ustedes aquí, Estados Unidos, China, y el resto del mundo con buenas expectativas, no de la misma forma para el caso de la zona euro, por lo que ya habíamos venido señalando. Básicamente, el crecimiento para este año en la zona euro ha venido disminuyendo debido a lo que ya hemos conversado, y la recuperación eventualmente que estaría presentándose hasta el 2022. Temas de cómo los miembros del comité de votación de la Reserva Federal están viendo las tasas de interés. Vean ustedes acá, básicamente todos, a excepción de uno de ellos, está señalando que deberían de aumentarse las tasas de interés, y esto, pues lo que nos dice en general es que hay un consenso relativo con la información que hay hasta este momento de que las tasas de interés no deberían de tener aumentos significativos, y ya para el 2003 pues ya hay más disidentes, ya hay personas señalando que deberían de empezar a aumentar las tasas para ese momento. Y eventualmente ya para el largo plazo todos coinciden en que los niveles de tasas de interés que deberían de presentarse deberían de estar alrededor del 2,5%. Y vuelvo al tema que señalaba anteriormente sobre las expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación continúan en una tendencia al alza, pues este largo plazo se va a plasmar en tasas de interés mucho antes de los próximos 5 o más años, y podríamos estar viendo que este grupo de personas empiecen a buscar
o a señalar que las tasas de interés deberían de ir aumentando. En este momento no se esperan eso, pero como les decía, es un riesgo que hay que tenerle el ojo puesto, para decirlo de la forma más sencilla y más clara posible, por si se materializa, pues estar preparados para cualquier aumento de tasas de interés que se presentara. Esto es básicamente una representación gráfica de la respuesta que han tenido los bancos centrales para detener el problema en la economía, bajando las tasas de interés y haciendo más fácil acceder al dinero y más barato. En resumen, podemos decir que las condiciones financieras son benignas y continúan presentando una disponibilidad a prestar, que eso es muy positivo. Los sectores de manufactura y servicios de las principales economías dan buenas señales, a excepción del sector de servicios en Europa. Los bancos centrales con expectativas de inflación relativamente controladas, pero es un riesgo, como lo hemos venido señalando, que hay que tener, que hay que seguirlo mapeando, y las expectativas de crecimiento mundial son relativamente benignas si se comparan contra hace 4, 5, 6 meses, y eso es una muy buena señal para todos nosotros. Desde el punto de vista del mercado local, y como bien se señalaba, nosotros estamos actualmente con un proceso de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Desde el punto de vista de economía, este tipo de acuerdos y tipo de cambios en la forma de organizarse de una sociedad se conocen como reformas estructurales. Nosotros tenemos una serie importante de reformas estructurales pendientes, y aquí con este mapa de los 12 indicadores de competitividad que muestra el Foro Económico Mundial, pues queremos resaltar esos temas. Si nosotros ubicamos la nota que estamos teniendo para cada uno de estos indicadores con aquella forma de la escuela, el colegio y la universidad, para pasar un curso donde si el curso tenemos menos de un 57.5, lo perdemos. Si tenemos un 57.5, un 67.5, vamos a ampliación, o si tenemos más de un 67.5, lo pasamos. Aquí vemos que únicamente estamos pasando 4 de los 12 indicadores. Y hay uno, que es el de estabilidad macroeconómica, que es de mucho cuidado, porque vean, si este lo partimos en los dos componentes que tenemos que en la parte fiscal nosotros estamos ocupando el lugar 102 de 141 economías que se están analizando. Y tenemos una nota de 49, o sea, en la parte fiscal nos quedamos. Y en la parte monetaria tenemos una nota, ocupamos el primer lugar con varias otras economías y con una nota de 100. Y eso señala muy bien el trabajo que ha venido haciendo el Banco Central. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con este mapa de competitividad? Que la Cámara de Comercio ha venido insistiendo de una manera muy, muy acertada en la importancia de seguir trabajando en estos componentes de la competitividad para acelerar el ritmo de crecimiento y de transformación que necesita nuestra sociedad. Bueno, que además del tema fiscal, que a todos nos preocupa, y ahora vamos a ver por qué nos tiene que preocupar para los que todavía no les está preocupando, tenemos otras tareas pendientes. Tenemos tareas pendientes en la parte de institucionalidad, tenemos tareas pendientes en la parte de adopción de tecnologías de la información y la comunicación, tenemos tareas pendientes en la cantidad de bienes y servicios a los que podemos acceder, tenemos inflexibilidades en el mercado laboral, tenemos que mejorar también el sistema financiero y en el acceder a otros mercados, explorar nuevos mercados también, tenemos que mejorarlo, y ni se diga en la parte de dinamismo de los negocios o la capacidad de innovación. Estamos en rojo, no estamos pasando el curso para seguir con la analogía. Entonces, la parte fiscal es uno de muchos factores, pero como ustedes lo ven aquí y como lo establece el Foro Económico Mundial, forma parte de ese entorno básico habilitante para que las empresas y las personas se puedan organizar y producir bienes y servicios. De ahí y estamos con una nota bastante baja, como es un 102, una posición de 102, con una nota de 49.
y de esto vamos a hablar mucho más extendido más adelante. En general, esos son números que ustedes conocen, no me voy a detener mucho. Básicamente, los sectores más afectados en el 2020 fueron el sector de hoteles y restaurantes por todas las limitaciones al movimiento y el efecto que ha tenido la entrada de turistas por estas nuevas restricciones en otros países. El transporte y comercio, junto con construcción, son esos cuatro principales sectores que se vieron muy afectados, y las expectativas de recuperación para este 2021, pues establecidas por el Banco Central, de una recuperación de un 7%, que dista mucho todavía de recuperar los niveles de producción. Si nosotros quisiéramos recuperar el nivel de producción que teníamos en el 2019, eso lo vamos a poder estar logrando hasta mediados del 2022. Y si buscamos la producción por persona, per cápita, que llamamos los economistas, eso lo estaremos logrando hasta mediados del 2023, inicios incluso del 2024. O sea, básicamente estos golpes que recibió la economía nacional va a ser un proceso lento y gradual del cual tenemos que salir, y donde trabajar los aspectos que definen la competitividad de nuestro país, pues definitivamente nos va a permitir salir más rápido del problema en que nos encontramos. Aquí, pues la importancia de la competitividad, como ya lo hemos señalado, es que nosotros no estamos compitiendo únicamente, las economías no compiten en un entorno desligado de otras economías, y nuestras empresas tienen que ser eficientes y productivas e innovadoras, con el objetivo de que puedan competir no con nuestros socios, con las economías, con las empresas próximas a nuestras fronteras, sino con empresas que pueden estar al otro lado del mundo, pueden estar a miles de kilómetros. Y esto, pues definitivamente es algo que la misma pandemia ha acelerado con el uso de nuevas tecnologías, la importancia del trabajo remoto, de la autonomía laboral. En general, aquí, para los que son más gráficos, podemos ver los efectos que tuvo la pandemia en algunos sectores, y cómo sectores como el de transporte y almacenamiento ya vienen recuperándose un poco más de este golpe inicial que llevaron. Sin embargo, para uno de los más afectados, que es el de hoteles y restaurantes, pues la evolución pues ha seguido estancada debido, pues, como ya todos sabemos, a esa demanda externa que atendía a este sector, relacionada a el turismo que teníamos de otros países. En temas de desempleo, el desempleo ha venido disminuyendo gradualmente, y se necesita, pues, trabajar en los aspectos que hemos mencionado para flexibilizar el mercado laboral, como mencionábamos anteriormente, y también de reconvertir las habilidades y las destrezas de muchas personas para que puedan incorporarse a los nuevos requerimientos de la cuarta revolución industrial. No solo es poner de nuevo la economía a crecer a tasas del 4 o del 5%, sino también que esas personas que lo que le ofrecen al mercado laboral es diferente de las necesidades de ese mercado laboral. Entonces tenemos que seguir trabajando en esos procesos de reconversión de nuestra capital humano, en estos procesos que nos tocan a todos, a todo nivel, de desaprender algunas cosas y volver a aprender otras, para mejorar estos niveles de desempleo que hemos venido experimentando en los últimos 6 años o más. Para poner en contexto la importancia del acuerdo con el fondo, les traemos la posición que tiene Costa Rica, que tenía Costa Rica en el 2018 y en el 2019 respecto a la dinámica de la deuda. Y lo que ustedes ven aquí es definitivamente mejoramos en términos relativos. Teníamos una nota de 46 en el 2018 y ahora tenemos un 48.7. Todavía no pasamos del curso ni vamos a ampliación. Pero más que eso, lo que quería recalcar es quiénes son
nuestros pares en dinámica de la deuda. Y aquí vemos nombres con los cuales no quisiéramos compararnos. Muchas economías africanas, muchas economías latinoamericanas que están en problemas y definitivamente estamos en un club en lo que se podría decir o que el Foro Económico Mundial resume como dinámica de la deuda, donde debemos de salirnos de este club y empezar a buscar una normalización de las finanzas públicas. ¿Cómo llegamos a este problema? Y aquí la importancia de esta parte es poner en contexto que efectivamente tenemos un problema de deuda y que tenemos que atenderlo, porque todavía hay algunos participantes de nuestra sociedad que niegan que exista este problema. No sé si vamos a tener que estar con una nota de cero y a la par de Venezuela para que algunas de estas personas pues entiendan que efectivamente tenemos que tomar acciones para evitar seguir deteriorándonos en este importante indicador que forma parte, como les decía anteriormente, de ese entorno habilitante para que las empresas y las personas planeen sus decisiones de producción en nuestro país. ¿Cómo llegamos aquí? A través del endeudamiento. Desde el 2008, que tocamos nuestro mínimo de los últimos años en cuestión de deuda, tanto de la deuda pública como de la deuda del gobierno central, hemos venido en una tendencia ascendente, que ya sobrepasó límites que se consideraban relativamente tolerables para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Un documento que había preparado en el 2010, o sea, cuando estábamos por acá, el fondo nos decía que si sobrepasábamos este nivel, este umbral, pues íbamos a empezar a registrar problemas en gestión de la deuda. Y ese nivel ya lo sobrepasamos desde hace varios años y gracias hacia nuestra institucionalidad, hacia algunas características propias de nuestra economía como la misma capacidad de generar ahorro interno, hemos podido llegar a estos niveles sin entrar en un problema serio de intolerancia. Sin embargo, como ustedes recordarán, en 2018 tuvimos ya un indicio de que esos problemas de intolerancia estaban ahí latentes. ¿Qué ocurrió en este periodo? Bueno, aquí vemos los principales rubros del gobierno central en términos reales y como expresados como un índice que arranca en 100 en diciembre del 2008. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Bueno, en términos reales, o sea, en colones de enero de este año, cómo han venido evolucionando estos principales rubros contables. Arrancamos en 100 todos los indicadores acá y hoy la economía tiene un nivel de 1,34, que eso implica que ha crecido en estos últimos 12 años alrededor de un 3%. Los ingresos, en términos reales, los ingresos han crecido prácticamente un 2,5% en estos últimos 12 años, pero tenemos a los gastos en remuneraciones creciendo un 8%, tenemos los gastos totales del gobierno creciendo casi un 10% y tenemos a las transferencias creciendo casi un 11% en términos anuales en este periodo. Entonces, básicamente lo que vemos aquí son rubros o son gastos en general que crecen de una manera desproporcional a la capacidad de la economía de sostenerlos. Y eso es parte del problema de lo que tenemos que solucionar definitivamente. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Por ejemplo, en una vista mucho más corta, que los ingresos en el último año hayan caído un 10% y los gastos apenas se han mantenido, han registrado una caída marginal. Las remuneraciones continúan creciendo y las transferencias han decaído de una manera pequeña. Lo que nos ha llevado a que el déficit primario, que es el que eventualmente deberíamos de llevar a cero o a algún nivel positivo, ya representa el 3,5% del PIB. ¿Y qué quiere decir el déficit primario? Quiere decir la comparación entre los ingresos que tiene el gobierno y los gastos corrientes sin incluir el servicio de la deuda. ¿Eso qué es lo que nos dice? Es, bueno,
sin pagar amortizaciones y pagar intereses, cómo le está yendo al gobierno en cuanto a la dinámica de sus ingresos y sus gastos. ¿Y cuál es la lógica que hay detrás de esto? Bueno, si esto fuera positivo, entonces yo ese gasto positivo lo podría utilizar para empezar a disminuir los niveles de deuda, para prepagar la deuda, para abonar al principal, para ponerlo en términos más sencillos. Entonces, este déficit es el que tenemos que convertir. El paso inicial es convertirlo en que sea cero o positivo, con el objetivo de que la deuda deje de crecer y empiece a disminuir. Y de ahí es donde necesitamos alcanzar esa consolidación que nos lleve a mejorar la situación fiscal en al menos 3,5% del PIB. Aquí el tema de tener las reglas fiscales a un nivel constitucional nos ayudaría muchísimo a generar confianza y tranquilidad de que la regla fiscal se va a mantener y no va a depender de la interpretación de ningún gobierno de turno. Continuar en la racionalización del gasto, que la misma regla fiscal nos ayuda. La reforma del empleo público, que tanto se ha venido discutiendo, es parte, digamos, de esa racionalización del gasto en salarios. Y definitivamente el tema de revisar el tema de las tasas marginales del impuesto sobre la renta, que es un tema que se ha venido en discusión. En general, lo que vemos aquí es las expectativas que se tienen para este año. Yo no voy a tener mucho aquí, voy a presentar esta parte. Y aquí es importante señalar que solo de la parte financiera para este año se espera que la diferencia entre los ingresos y los gastos sea de un 7% del PIB. Y las amortizaciones que tiene que hacer el gobierno son de casi un monto similar, lo que suma un 13,5%. ¿Por qué esto es importante considerarlo? Porque solo desde un punto de vista financiero se necesitan recursos equivalentes al 7% del PIB. Y si el gobierno hace, digamos, el poder legislativo y el poder ejecutivo toman decisiones para poder consolidar las finanzas públicas, el refinanciamiento, la recolocación de este 6,5% que va a estar venciendo en este año o que hay que pagarlo en intereses, pues va a ser más sencilla. Sin embargo, si el proceso de consolidación fiscal entra en problemas, a esta presión de nada más y nada menos que un 7% del PIB, habría que sumarle un porcentaje adicional correspondiente a esto. Y eso es parte, digamos, de lo importante de entrar en un proceso de consolidación fiscal. ¿Por qué? Y piénsenlo así de una manera muy sencilla. Si ustedes son parte de las personas que tienen este año que el gobierno les va a pagar un vencimiento de deuda, o sea, les va a pagar la inversión que hicieron y los intereses, ¿ustedes lo renovarían? Sí, solo sí tienen confianza en que el gobierno está entrando en este proceso de consolidación y que va a continuar pagándole sus intereses y el principal que les están debiendo. Si ustedes empiezan a desconfiar sobre eso, pues esto eventualmente, ustedes dicen, no, de los 100 colones que me tenían que pagar, yo solo voy a renovar el 90, o solo voy a renovar el 50, o no voy a renovar nada. Y eso eventualmente hace que las necesidades de liquidez aumenten significativamente. Y de ahí, pues, como les decía, la importancia definitivamente de tener claro que estamos entrando en este proceso de consolidación y que vamos a empezar a poder generar esos superávits primarios que nos permitan reducir la deuda. Aquí no me voy a detener. Esto es parte de lo que mencionábamos anteriormente sobre la composición de la deuda interna y externa. Es parte de lo que nos ha ayudado a sobrepasar esos límites que se consideraban tolerables o de manejo de la deuda. El tema de deuda, de la composición de deuda interna versus deuda externa, como lo ven ustedes aquí ya por mes, y entre colones y dólares, también esto nos ayuda definitivamente a haber llegado a los niveles de endeudamiento que tenemos en este problema sin haber tenido un problema mucho más serio. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, es importante dar esas señales de que ese proceso de consolidación se está dando. Y como resumen de lo que se ha presentado de este acuerdo, es un
un aporte debido al cumplimiento de la regla fiscal que llegaría a prácticamente un 2% en el 2025 y los ahorros por la ley de empleo público que llegarían en 2025 a sumar un 1,5%. Luego vienen otros temas desde el punto de vista de ingresos, como es el tema de la renta global, y las expectativas es de menos de 0,5% del PIB, impuesto a las loterías, eliminación de exoneraciones, el aporte de las empresas públicas también y los impuestos a las casas de lujo. Como ven ustedes aquí, estos son aspectos relativamente marginales y dentro de estas perspectivas lo que vemos es que se podría llegar hasta un 4,75, alrededor del 4,75 si se aprobara todo este paquete, y estas medidas de gasto pues nos ayudarían a reducir el superávit, el déficit primario, perdón, en alrededor de un 1,5% para para allá del 2025. Temas de inflación, las expectativas están, y aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos acaba el tiempo, las expectativas están relativamente controladas. Claro está que si se presentan problemas inflacionarios en el resto del mundo, como muy bien lo estábamos señalando anteriormente, acá deberíamos de empezar a tener también este tipo de presiones. La respuesta que tuvo el Banco Central en disminuir tasas de interés y incluir también las tasas de interés en dólares, pues ha ayudado a aliviar el cargo de la deuda en todas las personas y es parte de esas medidas que puede tomar un Banco Central para suavizar una contracción como la que registramos. Las reservas internacionales han estado relativamente estables en los últimos meses. Tuvieron dos disminuciones importantes en el 2020. Uno fue debido al pago del crédito del FLAR y otro del pago de un vencimiento de un bono de deuda externa, que eso también, por un tema operativo, esos recursos tienen que estar en el Banco Central y entran como reservas. Entonces aquí, con ese pago, como ustedes ven, disminuyó. Y después de eso, pues la disminución se puede estar señalando que anda desde los 7.500, 7.800 millones a los 7.300, o sea, alrededor de unos 500 millones que han disminuido de esas referencias que estábamos viendo. El tipo de cambio, pues definitivamente es una variable que es muy sensible a las expectativas que se puedan estar dando respecto al proceso de consolidación fiscal y ha tenido presiones al alza que incluso ha sobrepasado los niveles que estuvimos viendo a inicios del 2019, después de que habíamos pasado aquel periodo difícil a finales del 2020, del 2018, cuando se tuvieron que utilizar las reservas, las letras del Tesoro para financiar momentáneamente al gobierno. Las ventanillas, como los ven ustedes aquí, en general el Banco Central ha estado comprando dólares para reponer parte de la deuda, de las ventas que hizo de dólares durante el 2020, como lo ven ustedes acá, estas intervenciones. Acá ha estado buscando recomponer sus niveles de deudas, y aquí un tema también para verlo desde un punto de vista más claro, el nivel de calificación de riesgo que tenemos nosotros. Una calificación de B para S&P y Fitch, o equivalente a un B2 para lo que es Moody's. Estamos muy lejos, estamos a 1, 2, 3, 4, y cada uno de estos 4 tiene 3, ¿cómo se llama? Diferenciadores. Más estable, que sería asignada, o negativo. Entonces estamos a 4 calificaciones, que cada una de esas calificaciones tienen 3 perspectivas. Entonces lo que podemos decir es que tenemos mucho que hacer para volver a recuperar el grado de inversión, o para aspirar al grado de inversión, que eso es lo que nos buscaría, o lo que nos conllevaría es tener tasas de interés bajas, estables, acceso al crédito, que permitiría que muchos más proyectos se puedan estar financiando. Y como resumen de la parte de Costa Rica, bueno, se estima por parte del Banco Central un crecimiento de un 2,6%. Como vimos para el mundo y para Estados Unidos, las mejoras en las expectativas de crecimiento que se han dado
desde que se publicaron esas proyecciones, andan alrededor de medio punto porcentual. Entonces, si logramos aprovechar ese mejor momento que están teniendo la economía internacional, pues podríamos aspirar eventualmente a tasas de cercanas al 3% y para el 2022, con esa mejora que estábamos viendo, pues eventualmente podríamos aspirar a tasas del 4%. Para eso sí, claro está, tenemos que definitivamente ponerle un punto final al tema de las finanzas públicas, consolidarlas, tomar las decisiones, llegar a los acuerdos necesarios para que eso deje de hacer ruido en la toma de decisiones de las empresas y de las personas en nuestro país. En la parte del sector externo, ya lo hemos mencionado, una mejora en las expectativas de la demanda externa, sobre todo para Estados Unidos, China y el resto del mundo, sin excluyendo la zona euro, donde no están pasando el mejor momento. Y las tasas de interés, de momento, se espera que estén relativamente estables con aquella gran no preocupación, pero sí atención a las expectativas de inflación, a lo que esté pasando eso en términos internacionales, porque eventualmente si dejaran de mantener los niveles que tienen en este momento, podrían llevarnos a un problema, a enfrentar un problema inflacionario. Y ya con eso yo termino esta presentación. Muchísimas gracias, don Melvin Garita, gerente general de BN Valores. Melvin, tal vez varias de las consultas que están haciendo acá en el chat van muy enfocados en el tema de la aprobación de los diferentes proyectos de ley que se requieren para que el Fondo Monetario Internacional pues financie al país. ¿Qué tal vez, no sé, escenarios se podrían comentar o se podrían asumir, digamos, ustedes que tienen más experiencia en el tema, si fuera el caso que estos proyectos de ley no avancen, si hemos visto que, digamos, por ejemplo, con el proyecto de ley de empleo público, pues ya están sacando las universidades públicas, no se avanza en las aprobaciones tal vez de estos proyectos, se pueden generar algún tipo de huelgas o inconvenientes que atrasen más la aprobación de estos proyectos y entonces, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué tanto nos podríamos atrasar? Y también estamos tomando en cuenta que es un año político. Entonces, ¿qué consecuencias podría traer esto para el país? Esa es de las preguntas difíciles, Diana, que yo le dije que no me tenía que pasar, pero vamos a ver si la tratamos de responder. Vean, como lo vimos, estamos de 141 países, estamos de 100 hacia arriba con un montón de nombres de economías o de países que en general incluso algunos podríamos desconocer antes de hoy. ¿Por qué vuelvo a ese tema? Porque efectivamente la situación de las finanzas públicas es de mucho cuidado y se necesita llegar a estos acuerdos que son políticos, como muy bien nos señalaron, para que ya el ritmo de crecimiento de los gastos guarde relación con el ritmo de crecimiento de la economía. Es un año muy complicado desde el punto de vista político, con las elecciones que vamos a tener el siguiente año y lo que debemos esperar y parte de la comunicación que se tiene que hacer es sobre la necesidad de esta consolidación. Si no se llega a un acuerdo, esas expectativas que les presentaba respecto a que podíamos incluso mejorar el crecimiento esperado para este y para el próximo año van a ser de un deterioro. ¿Por qué? De nuevo, volviendo al mapa de competitividad, el entorno habilitante, la estabilidad fiscal forma una parte fundamental de ese entorno en el que las empresas hacen negocios desde el punto de vista de las variables que afectan la toma de decisiones de las empresas. Entonces, si no llegamos a un acuerdo, definitivamente ese ruido, esa inestabilidad fiscal, pues produciría un aumento en las tasas de interés, eventuales problemas como los vivimos en el 2018 para que el gobierno le haga frente al pago de sus proveedores, al pago de los mismos salarios de los empleados públicos y de las transferencias a instituciones descentralizadas que dependen
de ese presupuesto del gobierno central e incluso el mismo servicio de la deuda. Y eso es lo que no podemos llegar. Y eso tendría implicaciones en los niveles de tasas de interés, tanto en colones como en dólares. Tendría implicaciones en el tipo de cambio, tendría implicaciones en los niveles de desempleo y los niveles de crecimiento. Entonces, eh, eh, a lo que quiero llegar con esto es que es una carta que no podemos jugárnosla como sociedad de esperar eh, 12 meses o 14 meses más para que pase este periodo electoral y que definitivamente necesitamos de la madurez política de todos los actores para definitivamente solucionar este problema. De hecho, aquí don Manuel nos está poniendo en el chat que entonces, si no pasara por alguna razón el acuerdo con el Fondo Monetario, podemos llegar a categoría C y también consulta y ya, bueno, si llegamos a categoría C y ya estar más abajo que los países que usted nos mostró con evaluaciones de 40 o menos. Ese es, vamos a ver, de no tener esos acuerdos, pues podrían haber más presiones en lo que es el financiamiento del gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista de las herramientas y de las opciones que se podrían tomar, vendrían básicamente de las que podría estar tomando el Ministerio de Hacienda, que eventualmente son relativamente más reducidas, dado el acompañamiento que se necesita con estos proyectos de ley. Entonces, definitivamente podría poner en jaque, no necesariamente porque el gobierno empiece a aumentar el gasto por sí mismo, sino por la desconfianza. Y recuerdan las barritas que traíamos del 7% del déficit de este año y el 6,5% en lo que es refinanciamiento o amortizaciones. El tema es que ese 6,5% podría complicar, digamos, el manejo del sí, podría complicar definitivamente el manejo de esos vencimientos donde la tasa de renovación, que es como se maneja esto, pues disminuya. Y efectivamente tener problemas financieros más serios de los que tenemos en este momento. Y eventualmente perder todavía más posiciones en el ranking de competitividad en la parte dinámica de la deuda. Ujú. Les recuerdo a todos los participantes que esta charla se está grabando y que se las vamos a compartir una vez finalizada al correo electrónico que registraron en el momento de inscribirse. Una de las últimas preguntas que tengo acá, don Melvin, va referido a cuánto tiempo tiene el país realmente para salir de esto, porque dentro de los comentarios acá, pues manifiestan que ya tenemos bastante tiempo con el tema del déficit fiscal, que tenemos inconvenientes, que se han tomado tal vez medidas rápidas, pero que no solucionan, y que ahora con el acuerdo del fondo, pues con estas discusiones en la Asamblea Legislativa también van a tomar tiempo. Entonces, realmente el país, si fuera una persona, ¿cuántos años de vida le quedan como para tomar una decisión? Sí, vean, y esto es importante porque es un tema de señalamiento, de una señal de buena fe, digamos. Solo el hecho de habernos sentado a negociar con el fondo y de que se aprobara incluso por el mismo del fondo, esto ha beneficiado las expectativas que se tienen sobre nuestra economía, medida a través de las tasas de interés que pagan nuestros bonos en los mercados internacionales. O sea, solo ese proceso o esa intención de estamos de acuerdo que tenemos que hacer algo ha mejorado las expectativas. Eh, eh, ¿Cuál es y a qué quiero llegar con esto respecto a esta pregunta? Es que este proceso, si nos puede llevar 1, 2 o 3 meses más, pero que lo continuemos y lo llevemos a buen puerto, definitivamente va a continuar con esa mejora de perspectivas a mediano y largo plazo de nuestra economía y de la situación de las finanzas públicas. El problema que se podría dar es que efectivamente no lleguemos a ningún tipo de acuerdo, porque ahí esa confianza de esas negociaciones, de esa disposición que tenemos como sociedad a poner en orden las finanzas públicas, lo que estaríamos diciendo es que no estamos comprometidos con eso, que nuestros actores políticos no están comprometidos con eso, y ahí es donde vuelve de nuevo
se podrían empezar a presentar problemas de desconfianza. Y un problema de desconfianza eh, puede ser tan rápido como unos cuantos meses para poner en problemas o 6 meses o un año. Inclusive. Entonces, el punto la idea de fondo es que solo el hecho de sentarnos a negociar con el fondo, de decirnos, tenemos un problema y lo queremos resolver, ha dado una señal de confianza y que no llegar a un acuerdo, lo que pondría es con una gran incógnita esa capacidad de llegar a los acuerdos políticos necesarios para enderezar las finanzas. Y eso, si llegáramos a ese punto, de ahí en adelante es cuestión de suerte de que eso no pase en un mes o en 12 meses. Así de erráticos y de incertidumbre estaría lleno esa ruta ante una eventual no aprobación. Ujú. Gracias, don Melvin. Tal vez cierro con esta consulta que me llegó de don Federico que dice, ¿cuál es la posición de inversión de los fondos de pensión en bonos del gobierno? ¿Y cuánto está cambiando para inversiones fuera del país? Sí, eso es una muy buena pregunta, don Federico. Vamos a ver, y es parte de los efectos no deseados de, de, que podrían traer un problema adicional en las finanzas públicas y la concentración que se tiene de los fondos de pensiones en general con el gobierno es muy alto. Esto, si entráramos en un problema, pues los precios de la deuda bajaría de una manera significativa y eso se traduciría en rendimientos negativos para los fondos. Eh, el proceso de diversificación que han implementado las operadoras es un proceso lento y gradual. Cada vez más las operadoras de pensiones tienen una exposición a mercados internacionales, sin embargo, no es un tema meramente de nuestro sistema costarricense, sino en general la inversión en el mercado local por parte de los operadores de pensiones es un mercado natural, por decirlo de alguna forma, y siempre tienen exposición. En nuestro caso, al haber muy pocos emisores, pues esa concentración es mayor. Entonces, para responder la pregunta, sí, hay una exposición muy, muy importante. Y eventualmente, si se presentaran, si no llegáramos a ese proceso de consolidación, pues también nos estarían afectando vía un menor valor de lo que tenemos ahorrados en esos planes de pensión. Y de ahí la importancia de llegar al proceso de consolidación. Ujú. Excelente, muchísimas gracias, don Melvin. Ya no tengo más consultas en el chat. Le agradezco a todos los participantes por haber estado muy activos con la charla. Por aquí don José nos dice que muchas gracias, tiempo bien invertido, gracias por haber estado con nosotros. Con esto cerraríamos la charla. No sé si tiene alguna conclusión, resumen. No, bueno, en general, como les decía, las expectativas desde el punto de vista de los mercados internacionales son muy positivas. Muchas empresas pueden aprovechar ese buen momento que está teniendo la economía internacional y para nosotros en general poderlo aprovechar de una mejor forma tenemos que trabajar en lo más prioritario que en este momento es la consolidación de las finanzas públicas, pero también esos otros aspectos que definen la competitividad de nuestro país para definitivamente volver a aquellas tasas de crecimiento del 5, 6, 7% que en algún momento tuvimos y que generaban muchísimos generaban mejores condiciones de bienestar para todos. Con eso yo creo que podríamos resumir la situación que tenemos y como les decía, ponerle atención a las expectativas de inflación porque eso si es un riesgo que si se materializa pues va a ser, entraríamos en una dinámica que muchos de nosotros no hemos visto más que en los libros de texto, ¿verdad? El último problema inflacionario grande que se dio fue allá entre los 70, finales de los 70 y los 80, y la mayoría de nosotros lo ha visto en libros y no en la vida real. Entonces, es un riesgo que no se está materializando al momento, pero hay que ponerle mucha atención.
Bueno, somos como unas generaciones como de las primeras veces, ¿verdad? Con el tema de la pandemia y ahora con esta situación que está pasando. Bueno, de hecho aquí Manuel nos comenta que, bueno, que quedamos pendientes en hilo, que realmente lo que pasa en la Asamblea Legislativa y que dependemos mucho de los acuerdos que se generen ahí. Agradecerles a todos de verdad por haber participado de parte de la Cámara de Industrias, a ustedes por estar muy atentos de nuestras charlas y también a BN Valores como empresa afiliada por participar con nosotros. Les reitero, las charlas se las vamos a estar compartiendo a ustedes, igual que la presentación que don Melvin me va a enviar, para que ustedes tengan el material. Igual cualquier consulta adicional que tengan, les vamos a enviar los contactos de BN Valores para que ustedes puedan generar las consultas directamente si fuera el caso que quieren ahondar más en el tema. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, que tengan buen provecho y una linda tarde. Saludos.